será? Me falta todo en la vida si no estabas. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Yo soy Carla Medina, esto es Más en Vivo y ahora me toca el placer de introducir a Ana Julia Jatar para hablar sobre la estadidad en Puerto Rico. Buenos días, Ana Julia, y gracias por estar con nosotros. Hola Carla, buenos días. Bueno, te extrañamos mucho ayer, así que gracias por estar aquí con nosotros hoy de vuelta y que no te quedaste por aquellos lares en Nueva York, que esperamos que no vuelvas por allá mucho tiempo porque te extrañamos. Bueno, y como ya es costumbre, los miércoles estoy aquí con ustedes para ofrecerles un análisis de, por lo general escojo dos noticias para analizarlas bien, una noticia latinoamericana y otra noticia de otros lugares. Voy a comenzar con la noticia que continúa en lo que conversamos el miércoles de la semana pasada, que era, recuerdan que hablamos tanto del acuerdo de paz entre la FARC y el gobierno colombiano y el conflicto que en ese momento estaba en la cima, y era el conflicto entre el Estado de Israel y Hamas, el grupo guerrillero y considerado por los Estados Unidos terrorista Hamas. Bueno, tal como lo dijimos ese día, el miércoles pasado, se logró finalmente un acuerdo de paz entre el grupo Hamas y el gobierno del Estado de Israel. Y tal como lo dijimos también, eso pues fue posible por la intervención del presidente de Egipto, Mohamed Morsi, quien, por cierto, escogió ese momento de la firma del acuerdo de paz para lanzar una ley muy controversial en el Congreso, básicamente dándose poderes absolutos sobre muchos temas, y eso es lo que tiene en este momento. Si ustedes ven los noticieros internacionales, ven que el Cairo está nuevamente efervescente con protestas ahora en contra de su nuevo presidente por querer asumir poderes extraordinarios. Pues bien, hay un nuevo elemento muy interesante, esto parece una telenovela, que podría impactar la paz en el Medio Oriente y podría nuevamente impactar este acuerdo de cese al fuego entre Hamas y el gobierno de Israel. Y no es otra cosa que, imagínense ustedes, que exhumaron ayer los restos del líder histórico del pueblo palestino, Arafat, quien, como ustedes recuerdan, murió en el año 2004 en París. Pues bien, según la televisora árabe Al Jazeera, cuyos dueños ordenaron un estudio de los ropa de Arafat, encontraron restos de un material radiactivo llamado polonio. Pues bien, ayer entonces exhumaron los restos de Arafat en la búsqueda de si en realidad Yasser Arafat fue envenenado. Esto pues traería un nuevo elemento a esa paz tan frágil en ese lugar del mundo. Vamos a ver este video de la AFP que hace un buen resumen de eso. Quiero compartirlo con ustedes y luego sigo con el tema. ¿Cómo murió Yasser Arafat? Es la pregunta que se hacen muchos palestinos desde su muerte hace 8 años. En unos meses pueden obtener su respuesta. Las autoridades colocaron una ofrenda floral ante el mausoleo en el recinto de la Mucata, sede de la presidencia de la Autoridad Palestina, después de que se exhumaran los restos del histórico dirigente palestino. Expertos suizos, rusos y franceses los examinarán para determinar si fue envenenado o no. Cuando obtengamos las evidencias, iremos a la Corte Penal Internacional. Esperamos que esta sea la primera decisión a nuestro favor en un juicio de aquellos cuya política consiste en asesinar. La hipótesis de envenenamiento cobró valor tras una investigación de la cadena Al Jazeera difundida en julio, que encargó a un laboratorio suizo un análisis de los efectos personales del fallecido líder. Las pruebas revelaron la presencia de polonio, una sustancia tóxica. Las sospechas han rodeado la muerte de Arafat desde que su salud se deterioró rápidamente antes de morir en 2004 en un hospital cerca de París. A pedido de su esposa no se le hizo una autopsia, pero muchos palestinos sospechan que él puede haber sido envenenado por Israel. Sabíamos desde el comienzo que la muerte de Arafat no se debió a causas naturales. En sus últimos días de vida,
estaba muy delgado y frágil. Hubo voces contrarias a la exhumación. Algunos dijeron que se estaba profanando la tumba y que es poco probable que se descubra algo nuevo. Estoy en contra de la apertura de la tumba del presidente Arafat, porque tal como Israel mata a los líderes de Gaza, mató a Yasser. Esto está claro y no es necesario investigarlo. Este procedimiento, además, es irrespetuoso hacia Arafat. Se sabe que lo mataron, y si se prueba que Israel lo mató, ¿qué se hará al respecto? Las muestras serán llevadas al laboratorio. Pues bien, como estábamos viendo en ese video de AFP, hay una convicción en el pueblo palestino de que Arafat fue asesinado y esta exhumación de sus restos genera más bien consideraciones de tipo religioso. Lo que queda es la pregunta que estaba haciendo allí precisamente el entrevistado por AFP. Si se comprueba que en efecto Arafat fue envenenado, ¿qué vendrá después? ¿Quiénes serán los que terminarán siendo acusados de ese envenenamiento? Estaremos pendientes y los mantendremos informados. Bien, pasemos al otro tema. Y el otro tema, como siempre es, ya dejamos otras latitudes y nos venimos a América Latina. Esta semana salió una opinión editorial en un periódico de Boston, el Boston Herald, que vamos a poner allí en pantalla para que vean exactamente cuál es el artículo editorial, que analizó la situación de Puerto Rico como un estado que, como ustedes bien saben, es un estado libre asociado desde su condición desde 1917 y no sé si ustedes saben, pero el mismo día de las elecciones de Estados Unidos, el 6 de noviembre, se hizo un referéndum en la isla de Puerto Rico, en la que se les preguntó, en primer lugar, o había dos preguntas, en primer lugar, si estaban contentos y querían seguir con la situación de libre estado asociado. Y una mayoría, pequeña, pero una mayoría del 54% opinó que no querían seguir con esa situación de libre estado asociado. En otras preguntas se le preguntó qué tipo de relación con los Estados Unidos preferirían. Y en esa pregunta, la opción de convertirse en un estado como los otros 50 estados de los Estados Unidos, sacó una mayoría del 61%. En otras palabras, esto representa una mayoría, por primera vez en la historia de Puerto Rico, una mayoría de habitantes de la isla que se pronuncian a favor de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué implica esto? Y por eso es que esto es una pregunta muy complicada. Esto implica, en primer lugar, que el hecho de que se haya ganado ese referéndum, ese es un referéndum, como se dice, no vinculante. En otras palabras, hace falta la aprobación del Congreso de los Estados Unidos para que esto se lleve a cabo. O sea que, además de la voluntad del pueblo puertorriqueño, hace falta también la voluntad mayoritaria del Congreso norteamericano. Y por eso es que esto se está convirtiendo, sobre todo en unas elecciones donde el voto latino terminaron decidiendo la elección del presidente Obama. Por eso es que ahora este tema, que por primera vez en la historia el pueblo de Puerto Rico haya decidido en ese referéndum que quiere convertirse en el estado número 51 y coincida con unas elecciones en las cuales el voto latino decidió la presidencia de los Estados Unidos, esos dos elementos se confluyen en un tema tremendamente importante y que vamos a estar viendo durante varios meses, porque, como ustedes también saben, el voto latino es un voto que va fundamentalmente al Partido Demócrata y la mayoría de los puertorriqueños votaron en efecto por el presidente Obama. Ahora veamos por un momento para que ustedes entiendan qué es lo que quiere decir esto de ser un Estado libre asociado. Un Estado libre asociado, en primer lugar, los habitantes de Puerto Rico no pagan el federal tax. Entonces, como no pagan el federal tax,
a pesar de que sí tienen un representante electo por la isla y en la isla, en el Congreso de los Estados Unidos, que en este momento es Pedro Pierluisi. Podemos poner la foto ahí, Dimas, un momento, para que reconozcan al comisionado residente actual de Puerto Rico en el Congreso norteamericano. Comisionado residente, como se llama, no se llama congresista, se llama comisionado residente, no tiene derecho al voto, pero es elegido por los puertorriqueños y fue elegido en el 2009 y termina pues su mandato como comisionado residente en el 2013. Entonces, los puertorriqueños no pagan federal tax. Tienen un representante en el Congreso, pero este representante no vota. Los puertorriqueños no pueden tener política exterior independiente porque no tienen una fuerza militar propia. Los puertorriqueños más bien sirven en el servicio militar norteamericano. El cuarto elemento que me parece importante tener en cuenta es que este tema de que el comisionado puertorriqueño no pueda votar ha sido un tema muy conflictivo en Puerto Rico y ha habido abogados puertorriqueños que han elevado hasta el Tribunal Supremo de Justicia norteamericano la moción de que por qué este comisionado puertorriqueño no vota. Y un poco la respuesta legal es que sin impuestos no hay representación para que los ciudadanos asociados o no asociados de Estados Unidos puedan tener voto directo, voto a través de sus representantes. También tendrían entonces que pagar impuesto federal, cosa que los puertorriqueños no hacen. Entonces, la última decisión del Tribunal Supremo de Justicia en este tema específico fue en mayo de este año. Así que por eso digo que todas estas cosas de alguna manera confluyen en un momento histórico en el que esta discusión va a dar mucho que hablar. Este editorial del Boston Herald llama particularmente la atención porque este es un periódico bastante conservador, que uno no hubiese esperado que se hubiera pronunciado a favor de que Puerto Rico se convirtiese en el estado número 51 y en efecto se pronunció a favor de que Puerto Rico se convierta en el estado número 51. Y para que ustedes más o menos tengan una idea de convertirse Puerto Rico, de ser aprobado por el Congreso norteamericano, esa solicitud podría tener en el Congreso norteamericano 5 representantes. La pregunta que se hacen los republicanos es, ¿nos conviene a nosotros ahora hacer estado, a convertir en estado de los Estados Unidos a Puerto Rico y darle en bandeja de plata a los demócratas? Posiblemente, porque en mayoría pues votarían por un candidato demócrata, de darle entonces a los demócratas 5 estancos más en el Congreso así de un día para otro, sobre todo en un momento en que, como ustedes saben, el Congreso está muy dividido. Hay temas que son tremendamente radicalizados y desafortunadamente hay muy poca cooperación entre ambos partidos. 5 delegados más de Puerto Rico, lo que posiblemente serían 5 delegados más demócratas, les va a costar quizás a los republicanos aprobar esta moción. De todas formas, hay varios republicanos que se han pronunciado y han dicho que en efecto, y tal como lo dice el Boston Herald, vamos a aprender de las elecciones. Necesitamos el voto de los latinos y quizás aprobando con los votos republicanos la participación ya de Puerto Rico como estado número 51 nos podría atraer votos latinos al Partido Republicano. Entonces allí es donde está el balance, allí es donde está pues el juego político. De todas maneras, repito, esta es una decisión histórica, además en un momento que yo lo diría que es casi como la tormenta perfecta, porque si este referéndum se hubiese dado en un momento en el que el voto latino no hubiese sido tan importante, ni siquiera el Congreso lo tomaría en cuenta. Pero en vista de que es tan importante el voto latino y los republicanos están revisando su política, esto se va a convertir en un tema de discusión en el Congreso, ya que los puertorriqueños han dicho en un 61% que quisieran por primera vez en la historia ser el estado número 51 de los Estados Unidos. Así que bueno, ahí los dejo y nos vemos el próximo miércoles con otro análisis. Muchísimas gracias, Carla.